Bueno, yo preparé algo con... Yo trabajo de esto en realidad, así que preparé algo con inflación y le puse que la inflación nos infló hasta los huevos, ¿no? Básicamente. Así que les traía algunos recuerdos. La inflación es algo extraño, medio a la fuerza, medio obligado. La cosa es que no lo deberíamos tener así. Obviamente sabemos lo que termina siendo la inflación. Y bueno, tampoco ponernos mal, calmar un poco, ponerle buena onda, porque siempre que hablamos de estos temas, si no le ponemos un poco de buena onda, no hay cómo solucionarlo. Yo soy de ponerle, esto no tiene allá absolutamente para nada. Tenía varios que busqué entre PowerPoint, en realidad casi lo decidí hoy mismo. Y como trabajo de esto, venir a hacer esto era una cagada, porque es como trabajo. Pero después dije, bueno, vamos. Y bueno, siempre suelo buscar fotos que ejemplifiquen algo, como ven, trato de hablar más con fotos que con otra cosa. Y puse inflación y obviamente aparecieron un montón de cosas que era dinero, curvas que subían, cosas así. Y apareció, bueno, Bobby, no sé, en el medio, que se ve que era por estaba, ¿no?, inflando esto y por eso apareció la foto vinculada a inflación, que no tenía nada que ver. Pero yo creo que es la que más tiene que ver con la inflación, porque medio estamos así, ¿no? Flotando en el medio de la nada. Se te está hundiendo, ¿no? Porque lo estás perdiendo. La inflación no es nada nuevo y les traigo una vieja conocida, supongo que también la conocen, Mafalda. Esta es de la primera tira de Mafalda, los dibujos son medio raros incluso. No sé si alguien sabe, la mamá se llama Raquel. La mamá estaba volviendo del supermercado. Esto es más o menos fines de los años 60, principios de los 70. Esto aparecía en la contratapa de una revista de actualidad de aquella época. Y por supuesto se hacían chistes con la actualidad del día. Así que imagínense cuáles eran las tapas de los diarios de ese día, de qué se hablaba. Estamos hablando de hace aproximadamente 70 años atrás. Y se hablaba, obviamente, de todo lo que era inflación y llegaba... Bueno, hoy día le cambiás, viste que el changuito es un poco más moderno hoy día, pero es muy parecido. Llegaba del supermercado, por supuesto quejándose que era una barbaridad, un escándalo, que con estos precios no hay dinero que alcance y ya no sé dónde vamos a parar. Decís si no lo estás diciendo hoy, a la mañana, cuando volvés igualmente del supermercado, y pasaron 60 años, 70 años, y seguimos igual, lo que demuestra que a los argentinos nos encanta vivir así. No sé si saben, pero somos uno de los 7 países en todo el mundo, de más de 200 países aproximadamente que enumera la ONU. Vieron que siempre hay alguno más dando vuelta, pero más o menos hay un poco más de 200 países, solo 7 tienen inflación y estamos en el número 2. Nos caga Venezuela, pero vieron cuando los argentinos nos ponemos de acuerdo, los cagamos, ¿no? O sea, cuando queremos ganar, ganamos. Hemos sido los más inflacionarios de la historia, por supuesto. Y obviamente Mafaldita, que tenía una cara rara porque, como digo, eran los primeros libros de Mafalda en este momento. Bueno, con la ironía de siempre, le dice que le inspira y que se le ocurren frases muy originales, y la madre, con la selga en la mano, por supuesto la revienta y le dice que la inflación pone susceptible a la gente. Bueno, hoy esto sería violencia infantil, ¿no? Porque esto, en aquellos años era normal que una madre le pegara un sopapo a un chico y bueno, le revoleara la selga o la espinaca. Creo que es más acelga, no sé ustedes qué opinan, pero yo creo que es más acelga que espinaca. Bueno, vuelve la inflación, yo diría que nunca se fue. A lo largo de los últimos aproximadamente, no hay mucha historia económica tampoco para atrás. ¿Sabés que yo hice los sistemas de cálculo del IPC de INDEC? No, no sabía. Acá tenemos al trabajador del INDEC, lo truchaste durante los años que estuvo. No, ahí me dediqué a defenderlo durante 9 años. No sabía eso. Pero sé mucho de... No, lo que digo es que tenía toda la base de datos. Tenemos información desde el siglo XX para acá. La serie llegaba a 1920 y pico y eran solamente 10. Aproximadamente en 1930, igual antes se supone que había prosperidad, que nos iba bien, entonces... El primer censo se hizo mucho antes. Otra de Mafalda tiene muchísimas, porque obviamente Mafalda estuvo a lo largo de muchísimos años, los años 70 y 80, hasta principios de los 80, y siempre había algo. Manolito estaba en el almacén, entonces era como el feliz de cambiar los precios y que la inflación le venía bien. Este es el único que pude encontrar con la verdadera inflación, porque siempre vemos que la inflación es el aumento de los precios. En realidad la inflación es la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Se ve raro eso,
porque uno ve el efecto, que es que aumentan todos los precios todo el tiempo. En realidad lo que hace, los precios están siempre igual, lo que sucede es que vos necesitas cada vez más plata para comprar lo mismo, porque el billete, el dinero, la moneda, es lo que va perdiendo valor. Pero el billete dice siempre lo mismo, y bueno, en el bolsillo tenés siempre un billete de 1000. Empiezas el año, tenés 1000, terminás el año, tenés 1000 en el mismo bolsillo, no lo sacaste, no pagaste, no hiciste nada. Si en el año hubo 30% de inflación, como el año pasado, cuando llegás a fin de año podés ver las cosas de dos formas. O que ese billete de 1000 perdió un 30% de valor, con lo cual vos deberías tener 700, pero el billete sigue diciendo 1000, con lo cual esa es la ilusión rara, porque bueno, te parece que no perdiste nada. Nosotros lo que hicimos es, al inicio, ¿no? Yo digo al inicio cuánto tenía, un billete de 1000. Llega a fin de año, sigo teniendo un billete de 1000 en el bolsillo. Pero en realidad perdió valor. Entonces la forma de mostrarlo es decir que al inicio, 1000 son 1300. Y eso se queja todo el mundo porque dice, no, si vos tenías 1000, tenés 1000 y tenés 1000 al final y tenés 1000. No, 1000 es 1300, lo que estás diciendo que el año anterior, el de hoy vale 1000 y tenés el billete de 1000. Pero el año anterior, yo con el billete que tenía de 1000 pesos, o dos cosas, podía ir al supermercado y comprar, supongo, no sé, no me da para un kilo de tomate, pero 2 tomates, o si voy al yo con el billete compraba 2 tomates. Ahora necesito 1300 para comprar los mismos 2 tomates que el año pasado compraba con 1000. Esa es la pérdida de valor. Lo que pasa es que el billete es el mismo y la mercadería aumenta. O voy al mercado con el mismo billete y no me alcanza para comprar los 2 tomates, me van a dar un tomate y medio, o necesito más para comprar el mismo 2 tomates. Sí, sí, que se llama sintéticamente en economía que los 1000 pesos a precios de hoy son 1300 pesos. Eso es lo que llamamos ajuste de la inflación. Sí, se llama precios constantes de hoy. En moneda constante, claro. Moneda homogénea. No quería dar tanto término técnico para que se entendiera. Bueno, básicamente la inflación es un poco esto de ir atrás y correr atrás de los precios. En otros países que no tienen inflación te dicen, no sé cómo viven ustedes. Nosotros tampoco. Tampoco, claro. Estando en Estados Unidos, vieron que ellos, de hecho, actualmente por el tema de guerra con Irán, se están quejando de la inflación. Vos tenés ganas de cagarlos a trompadas, porque la inflación que tienen es el 5,2 anual. Entonces vos decís, vos no tenés ni idea. No hables de esto, tapate la boca antes de decir pelotudeces. No, porque las cosas aumentan todo el tiempo. No tenés ni idea. Que aumenten todas las cosas todos los días. Así que esto es lo que nosotros vivimos. ¿Y qué seríamos si no tuviéramos ese problema, ¿no? Yo creo que es uno de los peores problemas que tenemos. Acá claramente es un argentino atrás de la inflación, obviamente, ¿no? Esperen que me volví para atrás y lo pasé de largo. La sensación es esa, ¿no? Después te da una sensación, la inflación genera varias cosas de el dinero quema, lo gastás todo en el consumo, ¿no? Por eso cuando se frena la inflación la vivimos mal, porque para bajar la inflación vos tenés que estancar la economía, porque si todo el mundo sigue comprando, eso es lo que genera, ¿no? Todo el tiempo la inflación a través de la emisión monetaria. Bueno, no sé si va a funcionar, si apretás ahí está. Bueno, también es una animación que va del año 2017 al 2022 y va mostrando cuánto, con 1000 pesos, cuántos dólares eran, acá te va marcando cuántos llegaban, hasta el 2000, cuánto vas perdiendo. El billete siempre es el mismo, pero cada vez tiene menos valor contra el dólar. Esto no solo es inflación, es devaluación también, son dos cosas juntas. Y acá podríamos parar, hoy día no llego ni a uno, ¿no? Hoy necesito 1500 para alcanzar a $1, con lo cual si yo siguiera la serie hasta el 2026 tendríamos que ya no me da, Medio dólar. así que la inflación es claramente un mocazo, esto es lo que nosotros vivimos, y como tanta inflación va generando que ese billete va perdiendo valor, que cada vez se necesita imprimir más y cada vez las series son más grandes, así que les traje un recordatorio de los cambios de moneda. Hoy habían mencionado el cambio de moneda, le dice, pero ¿qué cambio de moneda hubo en la época Tinelli? Sí, tuvimos pesos en la época Tinelli. Y entonces dijeron, no, bueno, tuvimos los patacones, claro, otras que no eran monedas. Yo vengo acá con las monedas que emitían las provincias porque no tenían eran plata, deuda, en realidad, que se aceptaban en los comercios, pero nunca valían el valor facial, que es el valor. Y el patacón. Siempre cuando se emiten esos bonos, cuando terminas usándolos, vale mucho menos que lo que te dieron porque es. Te lo dan por uno y vale 0,4. Y la gente lo usa porque es una forma otra estimular. cosa. No, pues es una forma estimular económica. Sí, si tuviese moneda de verdad usaría. ¿Conocés la ley de Grisham? ¿Sabés lo que la ley de Grisham es una ley económica que dice que las monedas que circulan más rápido es la de peor calidad.
y que Y sí, pues la sacás de encima porque... todo el mundo se la quiere sacar de encima. Bueno, pero me está interrumpiendo el señor, ¿qué querés que haga? Bueno, cambios de moneda. Nosotros veníamos con monedas anteriores, tipo colonia, qué sé yo, que era real y tal, pero después pasamos a tener uno que fue el peso moneda nacional. Eso nació en el año 1899, ahí empezó oficialmente ese peso moneda nacional, que a ese peso duró 70 años, gran parte de esta época, nuestra historia, Argentina era el granero del mundo, Argentina era potencia, entre Argentina, Estados Unidos, Australia eran como los que iban el futuro, ¿no? Que nos pasó en el medio, pero bueno, eso es lo que nosotros traíamos. A partir del 30 para acá empezamos a tener todos los problemas, cambios de gobierno, ¿no? Crisis y problemas de moneda, etc. Y en el año 70 se cambió por uno que muchos conocen, que es el peso ley. O sea, se llamaba peso ley 18188, pero todo el mundo le decía peso ley. Le quitó 2 ceros al anterior peso moneda nacional para convertir a este nuevo. Ya duró 13 años, miren cómo va perdiendo, ¿no? Todo el tiempo mucho más rápido. Y en el año 83 pasó a... No, nadie se acuerda, pero tuvimos 2 años de uno que se llamó peso argentino. Duró 2 años, le sacó 4 ceros al peso ley. Imagínense la cantidad que vamos sacándole. Ahí yo conocí las monedas en 83. Y en el año 85, no puedes hablar más, en el año 85, ahí pasamos al plan austral hasta el año 91. Este le quitó 3 ceros al anterior. Y acá habíamos llegado a 10.000 australes, que eran $1, y ahí empezó el peso que tenemos hoy, que le sacó 4 ceros al austral, pasó de 10.000 a 1, la primera convertibilidad de los años 90. En los años 90 la convertibilidad era 1 a 1, pero en realidad nació 10.000 australes a $1, que después pasó a ser un peso, $1. En total le quitamos 13 ceros, con lo cual nominativamente equivaldría a 10 billones de este peso moneda nacional como se lo fuimos sacando. Se los voy a mostrar. Este sería el primer pesito moneda nacional. Era muy grande el billete, bien cuadrado. Tenía la justicia. Y era raro, pero decía: el Banco Central de la República Argentina pagará al portador y a la vista $1 peso de moneda nacional. Ni en pedo un billete dice eso hoy, ¿no? O sea, estos eran billetes que tenían base oro y era el papel moneda que le daba como portador, por eso dice al portador y todo demás. Era como un cheque, ¿me entienden? Originalmente nace así el papel moneda, donde el Banco Central guardaba oro y te daba el papel de que eso valía tanto peso, por eso se llama peso. Vieron que se llama peso, libra, todos los lugares se tiene que ver. Ese es el motivo por el cual se llama peso originalmente. Este tuvo billete de 50 centavos. Recuerden que este salió en el año 1899, era la época del armado de nuestro país, entonces teníamos la Constitución Nacional, ¿no? La justicia, eran todas cosas muy republicanas en aquella época, casita de Tucumán, y llegamos al máximo de la serie, no voy a mostrar todos obviamente, que fue de 10.000, donde le empezamos a poner la cara de orto de San Martín. Van a ver que acá se estaba casi muriendo, es un daguerrotipo, ni siquiera una fotografía. Era el año 1850 y pico, cuando estaba por morir en Boulogne-sur-Mer, en Francia, ni siquiera estaba acá en Argentina. Pero en vez de ponerlo, bueno, como está acá, abrazándose con Bolívar, siempre le fuimos poniendo, van a ver esta cara, casi todos los billetes argentinos han tenido a lo largo de la historia esa cara. Ahora después lo mejoramos un poco. Bueno, en el 20 de junio, Manuel Belgrano, en el día de hoy, ¿no? Así que sería nuestro primer economista, que era abogado, en realidad así somos nosotros, pero era así. Y este pasó a ser el peso ley, ¿no? Este le había sacado 2 ceritos al anterior, así que la relación había sido de 100 a 1. Este era un San Martín un poco más joven. Acá teníamos Bariloche, una zona así, y había llegado con la cara de orto de San Martín, que la moneda era más grande, hasta el billete de 1 millón. Pero 1 millón, para que tengan una idea, llegaba a menos de 83 centavos de dólar. O sea que sería como el billete de 1.000 pesos, un poquito menos que hoy. Este millón quería decir que todos nosotros éramos millonarios, ¿me entiendes? Todo el mundo tenía millones en el bolsillo. Con esto, yo me acuerdo era chiquito, te lo doblaban y te decían andá a la panadería y traía medio kilo de pan, ¿me entiendes? Y pagabas 1 millón. Imagínense para cuánto valía un auto. Entonces por eso se le cambió, pasó al peso argentino, que en esa época cambiaban tan rápido las monedas que no hacían abasto, no sé si alguno se acuerda,
a imprimir. Entonces se usaban los billetes viejos, que eran iguales, y a los billetes viejos le ponían un sello con el nuevo nombre, con el nuevo número. Y entonces pasaba rápido. Yo me acuerdo que iba a la verdulería y a los más jóvenes a vos te hablaban en billete distinto. A los viejos le decían 24 millones, a vos te decían 24.000 y a otros le decían dos australes, ¿me entiendes? O sea, porque el verdulero, si no el verdulero, en serio. Claro, a los viejos lo único que decían es háganlo. En los australes pasó también. Esto porque duraba 2 años. Entonces no te acostumbrabas a reconocer el billete, que ya te lo cambiaban. Entonces los viejos decían, háganlo de colores diferentes, ¿me entiendes? Viste que hoy el de 500 pesos con el de 5 pesos se confunde, hay varios de estos, ¿no? Entonces decían, pónganle cara distinta. Bueno, esto lo hacían iguales justamente porque era el mismo que le sacaban, en este caso, los 4 ceros que estaban acá, y este valía el nuevo peso que tenemos acá. Que duraban muy poco estos billetes, eran iguales, por eso le ponían y en 2 años llegó a 10.000. O sea, imagínense la inflación que teníamos en aquel entonces para que en pocos tiempos llegue a la cifra de 10.000. De este pasamos al austral. Mirá qué feo que era aquí. Obvio que esto no iba a durar. Nadie entendía por qué se llamaba austral. ¿Quién era? Austral. Este era Rivadavia. Chicos, no conocen a los próceres. Y aparte bien feo, ¿no? Obviamente nadie lo quería ni tener en la mano, imagínate. Este le había cambiado el signo, hasta ahora siempre era el famoso signo peso y a partir de ahí empezamos a tener un signo que era una A con doble. Y todos jodían porque nadie creía que se llamaban Austral. En mi casa me acuerdo que lo decían esto, porque Austral era la línea aérea, vieron que Aerolíneas tiene Austral, que es el cabotaje. Entonces todos decían, porque la plata vuela, ¿viste? Era como todo el chiste, como diciendo, están buena Austral porque es claramente una mentira. Tuvimos pasó de 3 ceros, ¿no? De 1000 a 1, los hacían de colores parecidos, cambió el nombre, cambió todo, pero le hacían colores distintos. Obviamente no valía nada. Tuvimos monedas de medio. Esto es para cagarse de risa, que la Argentina, con más de 1000% de inflación anual, tuviera una moneda de medio centavo. Duraba como un pedo en un canasto, ¿me entiendes? Duró un mes esa moneda. El origen de esa moneda es porque cuando salió el boleto de colectivo, imagínense que los billetes eran de 1000, 10.000, 10.000. Entonces, cuando sale la nueva, que le sacan 3, un pasaje de colectivo quedaba, al sacarle los ceros, con y medio. Entonces tenías que tenerle, en esa época no había una tarjeta, ¿no? Era todo el colectivero. Sí, tenías que llevarlo a los billetes, la moneda. Y no tenía forma de pagar el boleto, entonces sacaron la de medio por el boleto. Y duró 4 o 5 meses, ¿sí? Así que esta cosa era toda. El máximo de la serie llegó a 50.000, perdón, 500.000. Que este billete te tiene que... Mirá los bigotes. Hombreras y bigote, con este bigote obviamente. Este es Pellegrini. Con 500.000, chicos, ¿no conocen? Esta de 500.000 quizás te suena porque este es el 50 billete, 50 actual, que no lo tenemos más, pero este de 500.000, 4 ceros menos, pasó a ser el billete de 50, que tenía el mismo color y la misma cara, porque los hacían igual en ese entonces. Ni te acordás, acá pasamos al peso. En otra época. Después, ven que hacían las mismas caras, con los mismos colores, porque era como le sacaban ceros todo el tiempo, para los viejos y todo, que no se confundieran. Obviamente pasaba esto todo el tiempo. Hoy día también, viste que ¿cuántos billetes de 100 distintos tenemos y son válidos? Hay como 4 o 5 versiones. Incluso hay una que nunca salió. Hay una que está aprobada y nunca salió. Tenemos al de Roca, el pelado, tenemos al de Vita, tenemos al del animalito, que me acuerdo que era un antílope, una cosa así. Y hay otro más, creo, ¿no? Una versión más, ahora las tengo todas. Este pasó a ser la monedita después, originalmente. Esta moneda fue por el colectivo, porque en esta época empezó, ¿se acuerdan?
¿Cómo se llamaba la máquina esa? Que había una especie de... Este lo conocemos. Bueno, este de 50. Este 50 nació con el de los bigotes, después pasó a ser Sarmiento, y este Sarmiento después pasó a ser este, que era el de las Malvinas, que duró poco, y después pasó a ser un animalito, porque este pasó a ser todo. Este no sé si nadie lo recuerda, el billete de 5, que este es el que te confundía con el de 500 después, que tenía el mismo color. Y yo me quejaba de la cara de orto de San Martín y acá lo hicieron medio travesti. Muriendo. Los labios pintados, ¿no? Yo creo que acá abajo está con una pollera y sale a la calle, ¿no? Divino. Hay varias versiones de esta que no sé si las vieron. Bueno, el pelado Roca, que fue después el que más conocemos, es el de Evita, que pasa muchas veces que vieron que yo esto de hecho lo llevé como gifting a Bernie Man, porque Bernie te da cositas, qué sé yo, y yo le daba el billete. Evita la conocen más que la Argentina en realidad, por la película, por el tema del musical y tal. Entonces yo le regalaba y le había puesto algo acá y qué sé yo. Y le decía que era el billete real, y que ese era dinero, y que yo tenía un montón y los regalaba porque no valía nada. Porque es verdad, o sea, salía más barato eso que hacer un sticker, ¿me entiendes? Entonces iba y recolecté billetes Es hermoso ese billete. y regalaba billetes de 100 directamente. Literal. No sé si saben, pero este modelo no fue nuevo, este modelo ya existía, fue una copia de un billete anterior, no tenía ni idea, ¿no? Este billete aparecía en la época de Evita realmente, en realidad fue un homenaje a Evita, que fue en el año 1952, y había muerto Evita, y había salido, que tampoco era una foto, este era un dibujo de un artista que le hizo un retrato a Evita, y fue uno de los más conocidos, ustedes saben, en la 9 de julio y todo, pero ven que no es lo mismo, acá era el busto de Evita, que era la pintura real, y tenía una corona de flores que les alzaba la figura y tal. Eso fue pasado diferente, la cara está como agrandada, no sé si la ven, tiene mucho significado este billete. Este es el mismo que está acá, este aparece también en alguna parte por acá, y este cosito es el mismo que está acá, o sea, el diagrama es lo mismo, pero en vez de ser flores, ya no es una corona, sino que es una serie de símbolos. En simbología dicen que todos estos símbolos tienen un significado y no están ensalzándola, sino que la están ahorcando. Literalmente. Pueden notarlo ahí. Y todo tiene número 11. Hay 11 hojitas, 11 puntas, 11 hojas acá, 11 pétalos. Todo lo que hay acá es 11, hay 11 símbolos también. Todo el billete. Dicen que en numerología, el número 11. ¿Qué año salió? Este lo sacó Cristina, no me acuerdo qué año. Y del otro lado que hay una paloma. Bueno, y después pasamos, ¿se acuerdan? En la época del 2017-18 a tener los animalitos que te los hacían de costado, que yo, que soy absolutamente cuadrado, yo los quiero tener ordenados de la mismo lugar y con el mismo. Y estos billetes de mierda no los puedes ordenar porque un número que te queda al revés. Así que dicen que ganaron. Bueno, era lindo, en vez de tener caras de orto dando vuelta y gente que uno quiere y otro no, tener animalitos era bueno. Este lo conocemos, que es el hornero que tenemos hoy día dando vuelta. Y bueno, y las series iban a ser completas. Este es el que salió, pero se veía muy poco. Hubo. Este fue casi. De todos estos hay un montón. Este fue Sarmiento, este fue Malvinas, después fue un Cóndor, este fue Evita, fue Roca, todos tuvieron uno más. Este fue uno de los más usados y el de Mil. Lo que pasa es que el de Evita tenía mucha más serie, entonces se mantuvo más, pero hubo de estos. De hecho, se siguen viendo. Todos estos tienen circulación, todos estos son válidos y los puedes seguir usando porque, bueno, este no vale nada, pero circulación. El otro tampoco, el otro tampoco. Ninguno está. Y bueno, esta es la serie actual que volvimos a los próceres de nuevo. Y bueno, ahora tenemos próceres y algunos más de Conicet y qué sé yo. Este que no tengo ni más porque idea de quién es, pero es Juan Bautista Alberdi. Y estas son la serie actual. Y hay una que está en el medio que se supone que nunca salió, fue aprobada. Este lo vimos. Este después se tomó. Vieron que el de 10.000, fue tomado de esta serie que iba a ser. Pero estos son los que les digo que nunca salieron.
Muy bueno, este por parte billete de de 1000 lo pasaba al hornero, estos iban a salir. Este era un mejor homenaje a Evita que el de la que la estaba en el San campo. Martín también está feminado ahí, ¿no? San Martín puede ser un poco. Pero esto nunca lo vimos, era lindo billete, no sé si ustedes creen lo mismo. Estos están aprobados, son billetes de ley aprobados y aprobados por el Banco Central, pero que nunca se imprimieron, literalmente. No sé si saben, pero imprimir un billete hoy sale mucho más caro que el propio billete. El billete sale como 3.000 o 4.000 pesos, así que recién el de 10.000 es el único que vale la impresión, el billete compensa, digamos. Todos los otros no. Así que bueno, espero que les haya gustado, como siempre digo, hay un salud. Muchísimas gracias.